fueron los máximos depredadores de nuestro planeta. Enormes animales que alguna vez recorrieron nuestro vecindario hace millones de años, y gracias a sus restos fósiles hoy podemos conocer de su existencia y estudiar cómo estos grandes depredadores daban caza a sus presas. Llegaron a ser tan grandes como un autobús y capaces de derribar a colosos tan grandes como un edificio, armados con enormes cabezas, cuerpos robustos y afilados dientes. No cabe duda de que los grandes dinosaurios carnívoros estaban hechos para lo que mejor sabían hacer, pero claro, recordemos que estos fueron animales comunes y no monstruos, como te lo quiere hacer pintar Hollywood, pues no todo el tiempo se la estarían pasando matando cosas por diversión, como cierto dinosaurio ficticio de color blanco. Mayormente los hubiéramos visto echados en el suelo durmiendo o vagando por ahí en busca de nuevos territorios y cuidando de sus pequeños, incluso pasando días sobreviviendo de una sola comida grande. Pero cuando debían cazar, eran todos unos expertos en dicho trabajo. Y aunque existieron cientos de dinosaurios depredadores alrededor del mundo, hoy hablaremos de aquellos que fueron los máximos depredadores de sus nichos ecológicos, aquellos que estaban en la cima de la cadena alimenticia, aquellos que se han ganado el título de los reyes del mundo jurásico. Sean bienvenidos todos, niños, les habla su servidor Johnny Tatsumi y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos de nuestros dinosaurios favoritos de toda la vida, los más grandes y poderosos que han existido, y debatir cuál debería llevarse el título del máximo depredador terrestre de la historia. Así que preparen sus bengalas y sus tacones altos, porque estos son los 10 dinosaurios carnívoros más grandes que han existido. Pero antes de comenzar, si te gusta este contenido y quieres aprender más sobre la vida del pasado y sus antiguos habitantes, apóyame suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Número 10. Meraxes gigas. Empezamos con uno de los relativamente más recientes que se han encontrado. Meraxes en su momento fue una gran sorpresa para la paleontología, al darse a conocer uno más a la lista de los grandes depredadores de su tiempo, y en la zona donde fue descubierto, es decir, en la formación Winkle en la Patagonia Argentina, misma donde fue hallado el Argentinosaurus y otro gran depredador del que veremos más adelante. Meraxes, si bien sus restos fueron descubiertos en el año 2012, no fue hasta el año 2022 que se le dio una descripción formal e identificación como un género propio. Además de que lo nombraron como uno de los dragones de Game of Thrones, o sea, más chingón no podía ser este bicho. Conocido a partir de un cráneo casi completo, elementos pectorales y pélvicos, extremidades anteriores parciales, extremidades posteriores completas, costillas fragmentarias y vértebras cervicales, un sacro, varias vértebras caudales completas y demás restos. De ahí el por qué su descubrimiento fue tan importante, al ser el carcharodontosáurido más completo hallado. De ahí que pudieron darle una clasificación formal, ya que otros restos de carcharodontosaurios son más fragmentarios o bien solo se tienen pocos restos e incluso solo un cráneo. Meraxes vivió durante el periodo Cretácico, hace unos 97 a 93 millones de años. Medía hasta 10.5 metros de largo, 3 de alto y pesaba unas 4 toneladas. Además de ser el carcharodontosáurido más completo, es el más longevo, calculándose la edad de este individuo entre unos 30 a 40 años, lo que significa que estos enormes depredadores vivían durante muchísimo tiempo, y el suficiente para alcanzar tamaños gigantescos. Y antes de que alguien venga a desinformar en los comentarios de que era contemporáneo con Mapusaurus y con Taurovenator, otro taxón del que se creía era dudoso pero ya se tiene una descripción formal, lo cierto es que Mapusaurus es posterior a Meraxes e incluso contraponiéndose a su rango temporal desde 96 a 93 millones de años, aunque sí es posible que tuviera coexistencia con Taurovenator, al ser de rocas más jóvenes a diferencia de las que se encontró a Mapusaurus, razón por la cual es posible encontrar a estos carnívoros juntos en una misma zona. Número 9. Torvosaurus. A partir de este puesto ya comenzamos a ver caras conocidas, y una de estas fue el temible Torvosaurus. Su nombre significa lagarto salvaje, y vivió durante el Calloviano y Titoniano, correspondientes al periodo Jurásico de entre 160 a 149 millones de años, y fue uno de los mayores depredadores de su entorno. Se conocen al menos 2 especies oficiales de este dinosaurio, Torvosaurus tanneri y Torvosaurus gurnei.
Torvosaurus tanneri es la especie original y fue nombrada en los años 70 por Peter Malcolm Gayton y James St. Jensen, luego de que este viera los restos encontrados en la formación Morrison por Vivian Jones, aunque se conocen restos más antiguos que datan de 1899, clasificados por Elmer Riggs. Este dinosaurio es conocido por poseer un cráneo grande y alargado, con largos colmillos curvos como dagas, que probablemente usaba para infligir heridas mortales y arrancar grandes trozos de carne, además de que este posiblemente también tendría una contextura robusta en el cuello, lo que hace pensar que tendría una fuerza de mordida considerable como para partir el cuello de sus presas, aunque no tanto como la mordida del Tyrannosaurus Rex, evidentemente. Torvosaurus pertenece al grupo de los megalosaurios, dinosaurios carnívoros muy antiguos que fueron abundantes durante el Jurásico temprano y medio, mayormente en Europa, y muy cercanos a los espinosaurios, siendo Torvosaurus la cúspide y el prime de esta línea de carnívoros. La segunda especie en cuestión fue clasificada en 2014 bajo el nombre de Torvosaurus gournei, encontrada en Europa en la formación Lourinhã en lo que hoy es Portugal, conocido por un fragmento de la mandíbula superior y huevos fosilizados con embriones, siendo al menos en esta parte del mundo el terópodo más grande del continente. Y curiosamente, el género Torvosaurus gournei fue nombrado así por James Gurney, el creador de la serie de novelas Dinotopia, conocida por mostrar una sociedad donde dinosaurios y humanos coexisten, siendo incluso llevada a la televisión en formato de miniserie. Volviendo con Torvosaurus, también se conocen posibles restos de este en África, en la formación Tendaguru, y recientemente, en posibles restos en Uruguay. Así es, incluso este monstruo pudo haber aterrorizado Sudamérica. Torvosaurus medía aproximadamente 9 a 10 metros de largo, 2,5 metros de alto y pesaba de entre 2 a 4 toneladas. Esto para Torvosaurus tanneri, mientras que para Torvosaurus gournei su tamaño se calcula en unos 11,7 metros y 5 toneladas de peso. Torvosaurus es sabido que en cada nicho ecológico compartía su entorno con una gran variedad de presas, entre ellas saurópodos como Apatosaurus, Diplodocus y Supersaurus. Pero también había mucha competencia con otros depredadores. Y ojo, con competencia referimos que comían las mismas presas, más no que se peleasen por ellas, puesto que cada depredador conformaba un nicho ecológico específico, con roces ocasionales en momentos de escasez, siendo otros depredadores con los que convivió el famoso Allosaurus y el más pequeño Ceratosaurus, tanto en Norteamérica como en Europa. Pero el giro en la trama es que en Europa sería este el máximo depredador del vecindario. Número 8. Tarbosaurus. Mientras que el Tiranosaurio Rex regió en Norteamérica a finales del Cretácico, paralelamente el Tarbosaurus ya lo hacía desde antes, incluso hasta el final de la misma era de los dinosaurios. Incluso en una época fue puesto en consideración hacer la contraparte asiática del Tyrannosaurus, llamándolo vulgarmente Tyrannosaurus bátar, de la mano de Evgeny Maleev, paleontólogo soviético quien junto a una expedición soviético-mongol en 1947 descubriría los primeros restos de este dinosaurio, consistiendo en un cráneo y algunas vértebras. Más adelante, tras una revisión, este pasaría a ser llamado Tarbosaurus, que en griego significa lagarto alarmante o pavoroso, y con bastante razón. Este bicho deambuló por Mongolia y también posiblemente en China a finales del Cretácico, durante el Maastrichtiano desde hace 70 a 66 millones de años. Los restos sedimentarios de la región donde fue descubierto revelan que el terreno durante la época estaba cubierto por ríos y planicies inundadas, y en donde el Tarbosaurus era el máximo depredador sin ningún tipo de competencia aparente, y con varias presas disponibles en el menú, como los pico de pato, Saurolophus y Barsboldia, e incluso saurópodos como Nemectosaurus y Opistosylocaudia. Algo curioso de este dinosaurio es que en los años 50, el mismo Evgeny Maleev descubriría más restos de Tarbosaurus, pero que no fueron nombrados como tal en aquel momento, pues todos estos restos fueron asignados a otro género y durante un tiempo se pensó que pertenecían a diferentes tipos de tiranosáuridos, los cuales fueron metidos dentro del cajón desastre Gorgosaurus, bajo los nombres de Gorgosaurus lancinator, Gorgosaurus novogiyovi, que después pasó a ser renombrado como Malivosaurus, y luego los conocidos Deinodon e incluso una nueva especie de Tarbosaurus llamada Tarbosaurus ephremovi.
Pero, en los años 60, otro paleontólogo soviético de nombre Anatoly Konstantinovich Rozdestensky confirmaría que en realidad los supuestos gorgosaurios mongoles representaban diferentes etapas de crecimiento de Tarbosaurus batar, es decir, que en realidad eran etapas juveniles del género Tarbosaurus. De igual forma, futuros ejemplares asignados a otros géneros serían reclasificados como etapas juveniles de Tarbosaurus, como los ahora inválidos Shashanosaurus y Raptor-Rex, aunque en el caso de este último aún están en dudas si es un género válido o si es un juvenil de Tarbosaurus. Tarbosaurus se encuentra en este lugar al parecerse tanto en anatomía al Tyrannosaurus Rex, aunque no tanto en masa corporal, siendo algo más ligero en volumen y peso y con un cráneo más alargado y menos grueso, además de que este no gozaba de la vista binocular que sí poseía su primo norteamericano. Posiblemente era de comportamiento gregario, viviendo en nichos familiares y de comportamiento tanto cazador como carroñero. Esto último evidenciado por marcas de dientes en diferentes restos de Saurolophus y en 2012 en la gastralia de un Deinocheirus, lo que demuestra que poseía una fuerza de mordida similar a la de su primo norteamericano. Todas estas características lo vuelven un depredador formidable, el cual no debe ser subestimado ni mucho menos dejado de lado. Solo porque su primo sea más famoso, no quiere decir que este no valga la pena mencionarlo. Número 7. Acrocanthosaurus. Con la llegada del periodo Cretácico, la nueva posición en la que se encontraban los continentes, millones de años de aislamiento y el nuevo clima, mucho más cálido y variado, trajo consigo un montón de nuevas criaturas que llenarían el vacío dejado por aquellos antiguos gigantes del Jurásico: titanosaurios, nodosaurios, eguanodóntidos, y junto a ellos un nuevo superdepredador que llegaría rugiendo a esta lista. La especie tipo Acrocanthosaurus atokensis debe su nombre al condado de Atoka, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos, donde fueron hallados los primeros restos, y su nombre Acrocanthosaurus significa lagarto de espinas altas por las evidentes vértebras alargadas de su espalda, las cuales incluso hicieron pensar que se trataba de una especie de espinosaurio, pero este coloso en realidad se trata de un miembro de la familia de los Carcharodontosaurios, siendo el primero y único hallado en Norteamérica, nombrado en 1950 por Willis Stowell y Juan Langston Jr. Los restos originales tanto del holotipo como del paratipo consistían en esqueletos parciales y pocos fragmentos del cráneo, provenientes de la formación Antlers, contando con más restos óseos en formaciones como la formación Cloverleaf en Montana, Two Mountains en Texas, cercano al río Paluxy, restos de dientes en la formación Arundel en Maryland y posiblemente también en la formación Cedar Mountain, pero de forma indeterminada ya que solamente se tiene un diente recuperado en dicha formación. Más adelante se descubrirían más ejemplares aún más completos, siendo el espécimen NCSM 14345 el más completo y el único con un cráneo, así como algunas de las vértebras de la espalda que tan característicamente hacen a este dinosaurio bastante reconocible, razón por la cual ocupa un lugar en esta lista, aunque se tiene en duda el porqué de esa vela y si en verdad era una, pues también se ha propuesto que se trataba más de una joroba o una pronación de la columna vertebral, y si en verdad era una vela, muy posiblemente la emplearía como un panel solar para regular su temperatura, o bien era colorida para atraer el sexo opuesto. Acrocanthosaurus llegaba a una talla de 11.5 metros de largo y un peso de entre 5.7 a 6.5 toneladas, volviéndolo todo un coloso y armado con largos dientes delgados y aserrados, con los que podía arrancar trozos de carne con suma facilidad, al igual que un cuchillo rebanador, y siendo sus presas favoritas saurópodos gigantes como Paluxysaurus, Astrodon y Sauroposeidón, así como también Tenontosaurus y otros iguanodóntidos. Pero de competencia tratarse, este también convivió con el famoso dromeosáurido Deinonychus, y a diferencia de aquel horrendo documental que todos conocemos, estos no competían ni mucho menos. El Deinonychus empujó al Acrocanthosaurus a su extinción. Como ya mencioné antes, todos los carnívoros de una zona ocupan un nicho en específico, siendo Acrocanthosaurus el tope de la cadena alimenticia en dicho entorno en donde éste se sabe que habitaba, y es más probable que el cambio climático fue lo que acabó con este coloso, el más grande depredador que aterrorizó Norteamérica mucho tiempo antes de que lo hiciera el Tiranosaurio Rex. Número 6. Mapusaurus. La Patagonia Argentina
Es muy bien conocida por albergar a los dinosaurios más grandes que han existido, llevando por nombre la Tierra de los Titanes y siendo uno de estos titanes el conocido Mapusaurus. Su nombre significa lagarto de la tierra, proveniente de la lengua mapudungún hablada por los indígenas mapuches de la Patagonia tanto argentina como chilena, y Roseae, o Rose, por Rose Ledwin, la persona que financió la expedición que recuperó los restos entre 1997 y 2001, pero nombrado oficialmente en el año 2006 por dos de los paleontólogos más famosos del mundo, el canadiense Philip Currie y el argentino Rodolfo Coria. Mapusaurus era bastante similar a otro enorme depredador del que hablaremos más adelante, pero este había vivido mucho tiempo después durante el Cenomaniano y el Turoniano, es decir, entre 97 a 93 millones de años, y su tamaño fácilmente rebasaba los 12 metros y las 5 toneladas de peso. Lo asombroso de este dinosaurio, aparte de ser de uno de los carnívoros más grandes del mundo, es que gracias a un asombroso descubrimiento no de uno, ni dos, sino varios individuos de diferentes tamaños y edades en un mismo lugar, muestra que este coloso cazaba en grupos familiares, lo que evidenciaría un comportamiento gregario, y lo mismo podría aplicar a otros miembros de su clase, aunque no se tenga la evidencia suficiente, aunque al menos en el caso de Mapusaurus esto está confirmadísimo. Y la vida durante su época no era nada fácil, pues la competencia por el alimento debió haber sido feroz. Todos los restos de Mapusaurus conocidos pertenecen a la formación Winkle, la cual durante aquella época fue el hogar de uno de los dinosaurios más grandes que han existido, el Argentinosaurus, y una de las posibles presas de Mapusaurus. Si bien un solo ejemplar no era capaz de tumbar a este gigante, una manada completa sí era posible, atacando de forma tal que morderían al gigante e incluso arrancándole algunos pedazos de carne, dejando que éste se desangre y muera, o bien únicamente arrancando pedazos solamente que pudiesen comer. Además de este, Mapusaurus también convivió con otros saurópodos más pequeños como Limaisaurus, Cathartesaura y Choconsaurus, pero también con un bonche de carnívoros más pequeños, en su mayoría megaraptóridos como Aoniraptor, abelisáuridos como Iloquilesia, Scorpiovinator y Tralcasaurus, y como ya he mencionado antes, este no convivió con Meraxes, al ser Meraxes más antiguo que este al menos por una diferencia de 1 millón de años. A pesar de toda esta competencia, era probable que Mapusaurus no tuviese ningún problema, ya que cada uno ocuparía nichos específicos y Mapusaurus sería el máximo depredador del vecindario, y quizá más enfocado en cazar saurópodos gigantes, lo que demuestra cuán eficiente y poderoso era el gran lagarto de la Tierra. Número 5. Tiranotitán. Saben, cuando empecé a hacer este video originalmente mi idea era incluir al Allosaurus o incluso al anterior conocido Saurophaganax, pero como Saurophaganax está oficialmente muerto, o sea ya fue completamente inválido, hablemos mejor de otro coloso infravalorado entre los carnívoros gigantes. El nombre Tiranotitán chubutensis significa titán tirano de Chubut, por la formación geológica donde fue hallado en el Cerro Fortaleza, en la provincia de Chubut, Argentina, viviendo durante el Albiano de 113 a 100 millones de años, siendo junto al Acrocanthosaurus en Norteamérica los dos géneros gigantes más antiguos de la familia de los Carcharodontosaurios. Y hago énfasis en géneros gigantes, porque si contamos a Concavenator y Veterupristisaurus, estos son aún mucho más antiguos. Tiranotitán no solo es conocido por ser de los Carcharodontosaurios más antiguos, sino por ser uno de los más inusuales, al poseer una pronación de las vértebras muy similar a Acrocanthosaurus, pero con brazos relativamente cortos, a comparación de otros Carcharodontosaurios. Claro, no tanto como los del Tyrannosaurus, pero sí eran relativamente cortos, así como otras características anatómicas que no voy a mencionar porque son términos anatómicos algo complejos de entender, pero que dichas características lo hacen único. Se sabe que Tiranotitán era el depredador tope de su hábitat, compuesto en su época por un clima fresco con cadenas de ríos y planicies inundadas, así como zonas semiáridas y bosques densos, y cuerpos de agua con lagunas y pantanos. Y al igual que todos sus primos posteriores, este pudo especializarse en cazar saurópodos de tamaño medio, como Chubutisaurus, o saurópodos gigantes, como el imponente Patagotitán, todos estos contemporáneos con el mismo, y su tamaño se calcula entre unos 11.6 metros de largo, 4 de alto y pesando entre 4 a 6 toneladas. Sin duda, un gigante que merece un poco más de reconocimiento y otro miembro más de la gigante familia de estos depredadores de Sudamérica. Número 4. Carcharodontosaurus.
A partir de este punto es cuando empezamos a ver a los verdaderos pesos pesados, y llegando al cuarto lugar está el lagarto con dientes de tiburón. El Carcharodontosaurus no fue solo el máximo depredador de su entorno, sino también del continente, teniendo pocos rivales y cazando a animales grandes. Sus fósiles datan del Cretácico tardío, durante el Cenomaniano, de 99 a 94 millones de años, provenientes de gran parte del norte de África, en lugares como Egipto, Marruecos, Algeria, Libia y Níger. Y lo más curioso es que este coloso pudo haber sido mejor conocido desde hace mucho antes, desde la década de los años 20. Los primeros restos constaban de un par de dientes encontrados en Algeria por dos individuos de nombres de Peret y Sabornin durante el año de 1925, viendo que tenían características únicas y encontrando que se trataba de un nuevo género de dinosaurio, lo llamaron Megalosaurus saharicus, siendo el género Megalosaurus un cajón desastre durante mucho tiempo para englosar a todos los dinosaurios carnívoros de los cuales no se tenía una descripción formal, y que más tarde pasaría a ser reclasificado como un género similar a Dryptosaurus, perteneciente a la rama de los tiranosaurios. Más tarde, en los años 30, el paleontólogo alemán Ernst Stromer describiría los restos de un cráneo parcial en rocas del Cenomaniano de la formación Bajarilla en Egipto, a la par de otros restos como dientes, vértebras, garras y huesos de las piernas. Examinando los dientes, encontró que se asemejaban a la descripción dada por de Peret y Sabornin en los años 20, y en 1931, tras este hallazgo, Stromer rebautizaría a este animal bajo el nombre de Carcharodontosaurus saharicus, debido a los dientes con bordes de sierra similares a los tiburones. A la par de este hallazgo, Stromer haría más descubrimientos importantes de otros dinosaurios de esta zona, como lo son el saurópodo Aegyptosaurus y el noasáurido Bajariasaurus. Esto significa que desde hace mucho tiempo antes, el T-Rex pudo no haber sido el único gran dinosaurio carnívoro gigante desde hace mucho antes, si no fuera porque lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, la ciudad donde se hallaban los restos almacenados en un museo fue bombardeada y dicho museo fue destruido junto con muchos fósiles, lamentablemente siendo uno de estos restos los de Carcharodontosaurus. Y como estos eran los únicos restos fósiles, este gigante quedaría olvidado en el tiempo. Pero, más tarde en los años 90, Carcharodontosaurus haría un resurgimiento por el aclamado paleontólogo Paul Sereno, en una expedición a una región conocida como los Kemkem Beds o las camas de Kemkem. Justo en el último día de expedición, por pura casualidad, desenterrarían nada más y nada menos que un cráneo parcial hallado a la ladera de una montaña y cuyos dientes coincidirían con las descripciones no solo de las de Peret y Sabornin, sino también con las descripciones dadas por Stromer en los años 30, lo que significó que habían hallado al conocido neotipo de la especie. Gracias a dicho material fósil se dieron cuenta de que pudieron hacer una reconstrucción apropiada del cráneo de este gigante, calculándolo en unos 1.6 metros de largo, lo que nos da un animal con una talla de 12 a 13 metros de longitud, aunque debido a los mismos pocos restos disponibles no se ha determinado con exactitud su tamaño real, ya que si se ponen a investigar, hay muchísimas fuentes que varían su tamaño, de entre 11 hasta 13 metros de largo o incluso hasta 14 metros, y calculando su peso entre 6 a 15 toneladas, lo cual obviamente sabemos que es una exageración, al venir de fuentes poco confiables. Pero las estimaciones más recientes y más correctas lo ponen con una talla máxima de 7 toneladas. Ya sean exactas o no estas medidas, de lo que sabemos es que Carcharodontosaurus era un depredador formidable, fuerte, agresivo e imponente. Este coloso no tendría mucha competencia, considerando que todas las zonas que se lo ha hallado abundan los carnívoros y las presas eran relativamente pocas. Entre ellas, estaban casi en su totalidad iguanodóntidos indeterminados y saurópodos rebaquisaurios, así como titanosaurios como Aegyptosaurus y el gigante Paralititán. Y entre los demás depredadores de la zona, hubieron desde pequeños apelisáuridos como Rugops hasta otros más grandes como Deltadromeus y Bajariasaurus, y desde luego el conocido y famoso Spinosaurus, contra el cual mucha gente cree a día de hoy
que compitió directamente con el Carcharodontosaurus, entrando en cruentas peleas por el alimento, y esto es respaldado por documentales y paleoilustraciones donde se muestran este choque de titanes. Sin embargo, y con su permiso vengo a destruirles la infancia, la realidad es que nunca fue así. Pero ya vamos a explicar a eso más a fondo. Se desconoce la forma en cómo este dinosaurio cazaba a sus presas, así como su comportamiento, pero probablemente lo hacía de la misma forma que la mayoría de los carcharodontosaurios: acercarse a su presa para morder e infligir heridas profundas, causando sangrado y esperando el momento para terminar el trabajo. O bien, arrancaba únicamente trozos de carne que pudiese llevarse a la boca, sin necesidad de liquidar al animal. O también se especula que también pudo ser un depredador de emboscada, acechando en la espesura de la selva donde vivía y atacando por sorpresa. Y estudios indican que su cerebro no era tan desarrollado como otros dinosaurios depredadores, siendo más instintivo como el de los cocodrilos. Y fue un descubrimiento muy importante en su tiempo, ya que era el resurgimiento de una especie que se creía perdida, y porque mostró que el tiranosaurio no fue el único dinosaurio carnívoro gigante que existió y cuyo tamaño rivaliza con este, aunque no tanto como los siguientes puestos que veremos en esta lista. Número 3. Spinosaurus. Y hablando de gigantes del norte de África, ahora toca hablar de uno de los dinosaurios carnívoros más grandes y famosos del mundo. Y antes de que empiecen a bardear en comentarios de por qué puse al Spino apenas en el puesto 3, déjenme papearlos primero. Spinosaurus vivió en el Cretácico superior del Cenomaniense al Turoniano desde 99 a 93 millones de años, y cuyo tamaño oscilaba entre los 13 y 15 metros de largo, 4 de alto incluyendo la vela, y aunque se desconoce cuánto pesaba exactamente, se calcula que entre unas 4 a 7 toneladas. Fuera de las películas y los videojuegos, la historia del Spinosaurus es bastante complicada, por no decir que es un dolor en las nueces. De igual forma que su contemporáneo, el Carcharodontosaurus, Spinosaurus también venía del bunch de dinosaurios descritos por Ernst Stromer en la formación Bajarilla en Egipto. Los restos originales constaban de dentarios izquierdo y derecho y espleniales de la mandíbula inferior, una pieza de la maxila izquierda, 20 dientes, 2 vértebras cervicales y 7 dorsales, 3 del sacro, 1 caudal, 4 costillas, gastralia y por supuesto 9 espinas neurales, las cuales le dieron su nombre, y originalmente se pensaba que era como cualquier otro terópodo, razón por la cual fue representado con una forma de terópodo megalosáurido genérico con una vela gigante en la espalda. Y también pudimos haberlo conocido desde antes, si no fuera por culpa de los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial que destruyeron los únicos restos fósiles existentes. Pero... Por esta razón de Spinosaurus solo quedarían los bocetos del cuaderno de trabajo de Stromer, que detallarían los restos del que fue uno de los dinosaurios más raros y enigmáticos. Y si recuerdan que dije que durante las siguientes décadas fue representado como un megalosáurido con vela en la espalda, pues no fue sino hasta los años 80 y 90, con los descubrimientos de los espinosáuridos Baryonyx y Suchomimus, que por sus similitudes con los huesos del Spinosaurus, ahora este entraría en la familia de los espinosáuridos, la cual agrupa todos estos animales. Y no fue sino en los años 2000 que Jurassic Park 3 pondría el último clavo en el ataúd, en lo que terminó siendo el famoso Spinoaberración, es decir, la representación quizá más famosa del Spinosaurus como una especie de Baryonyx o Suchomimus gigante con vela en la espalda. En los años posteriores, desde 2010 a 2020, Spinosaurus sufriría muchos más cambios anatómicos, terminando en la apariencia que conocemos hoy: un animal gigantesco con patas cortas y poderosos brazos armados con garras, un cuello en forma de S con un morro alargado y una cresta sobre su cabeza, una vela dorsal gigante en su espalda y una cola larga y plana con la que podía impulsarse en el agua, más parecido a un cocodrilo gigante que a otros dinosaurios carnívoros, pudiendo bucear y vadear en el agua y siendo torpe y pesado en tierra, incapaz de cazar presas terrestres pero siendo un pescador experto. Y esta es la razón por la cual, a pesar de que Spinosaurus vivía en un área con muchísima competencia, en realidad no la había contra este directamente, y les voy a explicar el por qué, ya que como estaba más adaptado a cazar peces, componiendo estos casi la totalidad de su dieta,
no existía posibilidad de competencia directa con los otros carnívoros de la zona, tomando en cuenta de que en todas las formaciones geológicas donde este gigante se ha encontrado, existe una amalgama enorme de carnívoros de todos los tamaños. Así que no, las veces que has visto al espinosaurio dándose de guamazos con el Carcharodontosaurus son más falsas que las veces que tu ex te decía que te quería. Representación mostrada hasta el hartazgo, sobre todo en muchos pseudodocumentales que te quieren hacer ver eso. Así que podemos olvidar esa escena de Dinosaur Planet. Era más probable que el cárcaro compitiera por alimento con otros carnívoros como Bajariasaurus en su lugar, pero esto tampoco cierra la posibilidad de que en momentos de escasez de presas hubiera adoptado una conducta carroñera o bien atacado animales pequeños, lo cual es completamente válido ya que también tenemos evidencia de otros espinosáuridos que han ingerido restos de animales, no necesariamente peces, sino también por ejemplo pterosaurios e incluso el caso de una vértebra de Iguanodon encontrada entre los restos de un Baryonyx. Sin dudas Spinosaurus impone respeto por su enorme tamaño, su extraño y curioso aspecto y por lo relevante que han sido sus estudios y lo complicado de su descripción, y aunque sí, en casi todos lados es puesto como el dinosaurio carnívoro más grande, lo cierto es que no. Sí, es el terópodo más largo, pero no el más grande, ya que en biología se toma más en cuenta el peso y volumen del cuerpo en lugar del largo, y en eso Spinosaurus carece a comparación de otros terópodos grandes, en especial con uno de igual o mayor fama, y es obviamente el que veremos a continuación. Número 2. Tyrannosaurus Rex. Y hablando del rey de Roma, o de dinosaurios en general, sean grandes o pequeños, es imposible no mencionar al dinosaurio más famoso de todos, nuestro querido Rexy. Bueno, este coloso no necesita tanta presentación, creo que todos ya conocemos muy bien a este grandulón. Sin embargo, veamos solo algunos datos básicos para conocerlo mejor. La especie que todos conocemos, Tyrannosaurus Rex, fue descubierta por Barnum Brown, curador del Museo Americano de Historia Natural, en 1902 en la formación Hell Creek, en Estados Unidos, la cual abarca varios estados del oeste americano, como Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Wyoming. Brown fue quien describió el primer esqueleto parcial, y 3 años después, en 1905, sería revisado por el paleontólogo Henry Osborn, quien acuñaría el nombre de que todos conocemos hoy, Tyrannosaurus. Y un dato curioso es que en aquella época estaba en pleno calor la famosa guerra de los fósiles, y cada nuevo descubrimiento se le daba un nombre que fuera lo más original, llamativo y pues, digámoslo de cierta manera, más chingón para llamar más la atención. Y más que el nombre, fue su tamaño y características lo que lo hizo destacar en todo el mundo, y que posaran sus ojos sobre el gigantesco lagarto tirano. También se creía que el T-Rex, como el resto de los dinosaurios durante décadas, se pensó que era un animal pesado, torpe y lento que arrastraba su cola y cuya vida le era casi imposible por la incorrecta postura de canguro y sus brazos tan pequeños. Pero después dicha imagen y postura se cambiaron a una más recta, rápida e inteligente. Desde siempre el T-Rex ha cautivado e impresionado por su tamaño, el cual no es de 12 metros como muchos creen. De hecho, los restos del holotipo estimados se encuentran en unos 11.8 metros de largo, y la misma medida también aplica para muchos otros especímenes, como lo serían Stan, por ejemplo. Y la talla de 12 metros que siempre se menciona en todos los medios se debe en realidad al hallazgo de Sue, el T-Rex más grande conocido al menos hasta 2019, cuyo tamaño estimado está entre unos 12.3 metros de largo. Así que cuando hablamos de que el T-Rex medía hasta 12 metros de largo, en realidad nos referimos a su tamaño completo, más no el tamaño general. Pero aún así sigue siendo un animal intimidante, también gracias a sus dientes, los cuales a diferencia de los demás dinosaurios depredadores eran gruesos y largos, como te gustan, hechos para romper y triturar en lugar de cortar y lacerar, y sumado a que este poseía una de las mordidas más poderosas del reino animal, lo convierten en una fuerza destructiva, capaz de someter a otros dinosaurios gigantes tan grandes como él. Dicha fuerza de mordida se calcula entre unos 8.000 a 12.000 libras de presión, suficiente para destrozar huesos en pedazos, y evidencia hay de sobra para respaldar esto.
teniendo tanto en restos fósiles de hadrosaurios y ceratópsidos, es común ver esta evidencia de encuentros directos con el lagarto tirano, así como en los cachalotes vemos evidencia de sus batallas contra los calamares gigantes en los abismos oceánicos. No cabe duda de que Tyrannosaurus impartía respeto a cualquier intruso que se cruzase en su territorio, y tal intruso solo podría ser otro tiranosaurio más grande. Y de hecho por ahí entre 2020 y 2022, si recuerdan algunos, se propuso la teoría de que eran no una sino 3 especies de T-Rex. Sí, 3 especies, no una, 3, las cuales se propusieron bajo los nombres de Tyrannosaurus imperator y Tyrannosaurus regina. Así es como la prota de Dinocrisis. ¿Coincidencia? No lo creo. Y dicha idea propuso que el T imperator, para abreviar, fue la especie original y más antigua, y que después pasó a evolucionar a T regina y T rex, los cuales pudieron ser contemporáneos. Bueno, hasta antes de la fecha de realización de este video, se tenía en debate esta propuesta, pero ya actualmente en el año 2025, año que se está realizando este video, este estudio quedó completamente inválido, quedando más como una idea propuesta una tarde en la que nadie tenía nada que hacer, más que inventarse teorías locas. Aunque sí, se ha descubierto una segunda especie del género Tyrannosaurus, conocida como Tyrannosaurus mcrae, de rocas más antiguas del Cretácico tardío. Y otro dato interesante fue cuando se dio a conocer el que ahora es el tiranosaurio más grande de todos, Scotty, descubierto en Canadá y cuyo tamaño y volumen están entre los 13 metros de largo y pesando casi 9 toneladas. ¡Cielos, qué macizo! Tyrannosaurus es un animal con mucho misticismo alrededor, aparte de la teoría anterior de que fueron 3 y no una especie, la cual ya quedó inválida, y que ahora sabemos que eran 2 especies, siendo una más antigua que la otra. También está el debate si era cazador o carroñero, el para qué servían esos brazos tan pequeños, si vivían grupos familiares, etc. Sean verídicos o no estas teorías, no cabe duda de que el rey lagarto tirano podía hacerse con cualquier cosa para comer, teniendo de presas a ceratópsidos y hadrosáuridos, siendo estos la mayor concentración de paleobiota en la región en la que fue descubierto, y cuyo territorio se extendía tan al norte como Canadá en Alberta y Saskatchewan, y casi todo el oeste de los Estados Unidos, Montana, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Wyoming, Nuevo México y Texas, y quizá, y solo quizá, el norte de México. El reino del Tyrannosaurus llegaría a su fin hace 66 millones de años, con el impacto de un asteroide que terminó por extinguir a todos los dinosaurios no avianos y grandes del mundo, y que ahora, gracias a los restos fósiles, podemos ver con detalle y fascinación cómo este coloso deambulaba por América en busca de comida. Pero siendo un dinosaurio tan famoso y tan conocido científica como popularmente hablando, no está en el primer lugar. ¿La razón? Simple, porque Tyrannosaurus fue considerado el dinosaurio carnívoro más grande durante 90 años. Esto porque no había otro que lo rebasara o igualara en tamaño y volumen, aunque la historia pudo haber sido diferente de no haber sido destruidos los restos de los mencionados Carcharodontosaurus y Spinosaurus. Sin embargo, en los años 90 llegaría aquel que por primera vez se opondría al reino del tiranosaurio, como el depredador gigante más grande del mundo. Número 1. Giganotosaurus. Desde América del Sur llega pisando fuerte aquel que en su momento hizo temblar al rey de los dinosaurios cuando fue descubierto. El Giganotosaurus fue un dinosaurio carnívoro carcharodontosaurio que vivió durante el Cretácico tardío, durante el Cenomaniano, de 100 a 97 millones de años, en lo que hoy es Argentina, y aunque por ahí se dice que también pudo haber vivido en Chile por evidencias de huellas, lo cierto es que estas solo están clasificadas como huellas de posibles carcharodontosaurios, pero no explícitamente Giganotosaurus. La historia de este coloso comienza en Villa El Chocón, provincia de Neuquén, cuando un cazador amateur de fósiles, Rubén Carolini, que Dios lo tenga en su gloria, descubrió una tibia que relacionó con un gran dinosaurio carnívoro. Después de notificar a la Universidad Nacional de Comahue, especialistas fueron enviados a desenterrar el hallazgo, entre ellos el famoso paleontólogo argentino Rodolfo Coria. Los restos originales constan de una larga tibia que fue lo que Carolini encontró inicialmente, pero además de eso también se encontraron un cráneo parcial, material postcraneal, gran parte de la columna vertebral, la faja pectoral y pélvica, fémora, tibia izquierda y fíbula.
entre otros restos fragmentarios y dientes, especialmente eso. Fue desenterrado en 1993, pero el anuncio no se hizo público y oficial hasta 1995, estremeciendo al mundo sobre de que habían encontrado en la Patagonia un nuevo dinosaurio carnívoro llamado en su momento más grande que el T-Rex. El nombre de este animal fue Giganotosaurus carolini, en honor a su descubridor y que significa lagarto gigante del sur. La noticia fue cubierta por varios medios y el gigante sudamericano terminó apareciendo en varios documentales posteriores a su descubrimiento, recalcando la primicia de que T-Rex hasta ahora tenía un rival. Pero más asombroso aún es que en realidad eran dos. Pues durante la época Carcharodontosaurus también había sido anunciado al mundo por Paul Sereno, también bajo la primicia de que era un depredador más grande que el T-Rex, y haciendo comparación con Giganotosaurus se determinó que pertenecían a la misma familia de animales, y siendo tan parecidos estos, respalda la teoría de que sus ancestros quedaron aislados tras la división de los continentes durante el Cretácico. Aunque Giganotosaurus no fue el único en regir Sudamérica como ya hemos visto en este video, lo cierto es que es el más grande de su familia y el más conocido. Ahora teniendo dos superdepredadores nuevos, el título de dinosaurio carnívoro más grande estaba a discusión. Giganotosaurus vivió en lo que hoy es Neuquén, en la formación Candeleros, donde tenía varias presas a su disposición como iguanodóntidos indeterminados y saurópodos gigantes como Rayososaurus, Limaisaurus y Andesaurus. Y aunque hubieron muchos medios que retrataron a Giganotosaurus cazando a Argentinosaurus, la realidad es que esto nunca pasó. La razón es porque Giganotosaurus era más antiguo que Argentinosaurus y ni siquiera vivieron en la misma formación geológica, siendo el verdadero cazador de Argentinosaurus el Mapusaurus, el cual es posterior a Giganotosaurus, por lo que todas aquellas representaciones de Giganotosaurus cazando al gigante argentino en realidad están retratando a Mapusaurus, pero se puede entender el porqué, ya que Mapusaurus no sería descrito hasta 2006 y porque todavía no se tenían descubrimientos de dinosaurios saurópodos gigantes en la formación Candeleros, siendo que en realidad Giganotosaurus cazaba Andesaurus de la misma forma que los otros dinosaurios de su clase, siguiendo a su presa y atacándola para morder con sus dientes aserrados y filosos para cortar un trozo gigante de carne, que bastaría únicamente para saciar un solo animal o bien causar heridas múltiples que terminaran por tumbar al gigante por la pérdida de sangre. Sea cual sea la estrategia, esto es lo que hace destacar al Giganotosaurus, al ser capaz de tumbar animales mucho más grandes que él, al contrario que el Tyrannosaurus, que cazaba presas más pequeñas, pero más difíciles y usando fuerza bruta para someterlas. ¿Y qué pasa con el tamaño? Bueno, según los restos hallados del holotipo, Giganotosaurus alcanzaba la talla de 12.4 metros de largo, 3.8 de alto y un peso de entre 6 a 8 toneladas, siendo solo unos centímetros más largos que el Tyrannosaurus Rex más grande descubierto durante la época. Obviamente muchos años antes que el descubrimiento de Scotty, pero quizá Giganotosaurus pudo llegar a ser más grande, pues tiempo después se halló un dentario parcial de Giganotosaurus bajo el código de MNCH-PB-95, el cual midiéndolo se estimó era un 8% más largo que el dentario del holotipo, y cuya estimación del espécimen en vida pudo haber llegado a medir hasta 13.2 metros de largo, lo que lo haría el terópodo más grande incluso que Scotty, pero he ahí el giro en la trama. Resulta que en biología y zoología, como ya dije antes, lo que se toma más en cuenta para el tamaño no es el largo sino el peso y la masa corporal. Si bien Spinosaurus es más largo que el Giganotosaurus y el T-Rex, no es más grande que estos, pues su masa corporal y peso son menores. Y como T-Rex era más robusto y pesado que el Giganotosaurus, en realidad este sería el verdadero dinosaurio carnívoro más grande de todos. Sin embargo, dejamos al Giganotosaurus en primer lugar para salir un poco de lo típico de siempre poner al T-Rex en primer lugar, aunque sabemos que correctamente debería estarlo. Y también porque inclusión porque soy latino, XD. Si bien no ha habido nuevos hallazgos hasta ahora, se espera que en un futuro puedan hacerse más excavaciones y encontrar nuevos restos que brinden más información y luz sobre el depredador terrestre más grande que caminó sobre la Tierra, o al menos el depredador terrestre más grande que pisó Sudamérica, mucho tiempo antes de que lo hiciera el Tyrannosaurus Rex. Y estos han sido todos los dinosaurios carnívoros más grandes que han existido.
Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like y suscribirte y activar esa poderosa campanita para que te enteres de los próximos videos. Así que sin más nada que agregar, yo soy Johnny Tatsumi y nos vemos en la próxima.